Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. Los saludo, buen día. Hoy vamos a ver un nuevo tema. Vamos a intentar, nuestro objetivo es responder la pregunta ¿con qué se prueba? Que vendría siendo en el desarrollo de esta materia la quinta pregunta objeto de análisis, y con esta pregunta abordamos el tema de lo que podrían denominar sistemas de demostración probatoria o simplemente los medios de prueba. Vamos a profundizar en con base en qué se prueba dentro del proceso judicial, y los temas que se deben abordar en esta gran pregunta para poder comprenderla bien son los siguientes. En primer lugar, los grandes sistemas de demostración probatoria, es decir, las grandes estructuras que a lo largo de la historia se han utilizado para efectos de probar hechos dentro del proceso judicial. En segundo lugar, un tema que, aunque muy conceptual, es importante porque en la práctica se utiliza mucho, es la clasificación de los medios de prueba. Y finalmente, el paso a seguir, el último tema de esta gran pregunta, vendría a ser estudiar los medios de prueba en particular, es decir, profundizar en qué es un testimonio, en qué es un documento, en qué es la inspección judicial. Entonces, empecemos por los sistemas. Hay dos grandes maneras o dos grandes formas, herramientas para probar dentro del proceso. Dos grandes lógicas. Por un lado, la famosa y muy conocida libertad probatoria. Y por el otro lado, el sistema de tarifa legal o también llamada prueba tasada. Vamos a empezar por la libertad probatoria. ¿Qué supone la libertad probatoria? Lo que nos dice es que los hechos se pueden demostrar con cualquier tipo de prueba. En otras palabras, toda prueba es potencialmente capaz de aportar información para dar por probado un hecho. Esa potencialidad es epistemológica, es decir, toda prueba nos puede aportar información relevante y fiable para la acreditación de un hecho que se esté discutiendo dentro de un proceso judicial. Y claro, como toda prueba es potencialmente capaz, entonces les corresponde a los abogados, a las partes, al juez, si tiene prueba de oficio, pues que asegurar o tratar de que todas las pruebas entren al proceso y se valoren como corresponda. Más adelante vamos a ver cómo se hace eso. Pero lo que quiero resaltar es que toda prueba sea potencialmente capaz no significa que no podamos decir que una prueba es mejor que otra para probar algo, o que una prueba es muy mala para probar algo. En otras palabras, libertad probatoria no significa libertinaje probatorio. Me explico. Todos estaremos de acuerdo que si hoy en día queremos probar que una persona es el padre de otra, pues la prueba por definición es la prueba pericial de ADN. Esa es la prueba más fiable actualmente disponible por la humanidad. Y si a alguna persona se le da por con fotografías probar que es el padre porque se parecen mucho, pues también podemos decir racionalmente que esa es una prueba muy mala, que la información que nos aporta es de muy baja calidad, porque aunque según sabemos cuando se comparte material genético, usualmente eso se ve reflejado en similitudes físicas, pues perfectamente dos personas que no compartan material genético se pueden parecer. Bueno, porque en últimas todos compartimos material genético, hacemos parte de la misma especie, pero no necesariamente es padre e hijo, sino puede haber otro tipo de relación filial o tal vez muy remota. Vienen del mismo tronco de padre o de madre, pero realmente no hay una cercanía familiar, consanguínea. Entonces, para concluir, la libertad probatoria supone que toda prueba es capaz de aportar información para la demostración de un hecho. Lo supone en abstracto como teoría, pero en el caso en concreto habrá que evaluar ya dentro del marco de la estrategia qué prueba es más fiable que otra. Y obviamente mi recomendación ya para la vida práctica, para el litigio, es elijan la prueba más fiable, porque de alguna manera es el camino más corto y el camino más seguro para poder lograr la demostración de un hecho. Vamos a analizar tres situaciones que las altas cortes en Colombia ya han estudiado y se han pronunciado acerca de esto que dicho que podría estudiarse bajo la idea de que una cosa es la libertad probatoria y otra cosa es el libertinaje probatorio. Empecemos por la primera. ¿Cómo se prueba la causa de la muerte de alguien? No la muerte, sino con base en qué o por qué murió.
Por medio de estudios forenses. Diríamos que la mejor prueba sería una prueba pericial de necropsia que nos diga, que evalúe a partir del análisis del cuerpo desde el punto de vista de la medicina qué ocasionó la muerte a nivel médico. ¿De acuerdo? Es la prueba más fiable. Pero la Corte ha dicho, si estamos en un sistema de libertad probatoria, entonces no puede ser la única. Habrá otras pruebas que permitan establecer la causa de la muerte. Entonces, en casos como por ejemplo, en donde el cuerpo ya no está, pensemos en cosas como estas que lastimosamente en nuestro país ha ocurrido, y es cuando matan a alguien y su cuerpo lo tiran al mar o a ríos caudalosos en donde el cuerpo ya no está. Pero hay testigos de la muerte cuando vieron que le dispararon y tiraron su cuerpo al río. Entonces la Corte ha dicho, no hay necropsia porque el cuerpo no está, pero tenemos 3 testigos que narran los hechos de manera coherente, etc. La libertad probatoria permite dar por probado no solamente la muerte, aunque el cuerpo no esté, sino su causa a partir de testigos. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo ejemplo. ¿Cómo identificamos que en llamadas interceptadas, es decir, la grabación de las llamadas, la voz o las voces que aparecen en las llamadas le corresponden a una persona en particular? En otras palabras, ¿cómo identificar la identidad de los hablantes de unas llamadas interceptadas? ¿Qué prueba consideran es la que se debe, en ese caso, aportar para demostrar la identidad de las personas? Pues se podría decir que para este caso se podrían usar testigos o un perito que sepa del tema. Bueno, y si es testigos, exactamente qué tendrían que decir los testigos o qué testigos irían y qué tipo de perito podría ir eventualmente. Por lo tanto, para los testigos tendría que ser personas que conozcan la voz, puedan reconocer y que se puede identificar quién es. Y por parte de los peritos, pues supondría yo, existen personas que tienen conocimiento respecto a la identificación, además de comprobar si la voz está siendo modificada o no. Bueno, efectivamente podríamos decir que la prueba más fiable sería una prueba pericial que se denomina de cotejo de voces. Entonces lo que hace un perito que hace eso es compara una muestra, que sería una grabación de la voz del acusado. Vamos a suponer que nos interesa identificar si esa voz es del acusado. Buscan una muestra de la voz del acusado, como por ejemplo en la audiencia, cuando la persona está hablando en la audiencia, y la contrastan bajo una metodología científica con la voz que aparece en la llamada interceptada. Y llegan a una conclusión acerca de la probabilidad de que esa voz corresponda con la voz del acusado. Sería la prueba, por definición, reina entendida como más fiable. Pero la pregunta es la única? No puede ser la única porque estamos en libertad probatoria. Y bueno, y si la libertad probatoria permite que otra prueba sirva, ¿qué otras pruebas? Entonces la Corte ha hecho un catálogo de opciones. Ha dicho, por ejemplo, podrían preguntar el abonado telefónico a nombre de quién está, porque si está a nombre del acusado, eso nos permitiría inferir que esa persona es la que estaba hablando. Claro, ustedes me dirán, pues no necesariamente. Yo, por ejemplo, tengo 3 abonados telefónicos a mi nombre porque los he ido sacando a lo largo de mi desarrollo como adulto. Y uno de ellos lo tiene mi madre y otro lo tiene un tío, porque finalmente les di el abonado telefónico. Y cuando mi tío habla, pues ese número está a mi nombre, no quiere decir que yo era la persona que estaba hablando. Entonces, bien, entonces la Corte dice, bueno, les pueden ir a algo más. Efectivamente, la Corte ha avalado que personas que conocen a ese sujeto y queremos identificar su voz, vayan al juicio para decir que esa es la voz de él y expliquen por qué la logran identificar. Por ejemplo, fácilmente nosotros podemos identificar la voz de nuestros seres queridos por el paso del tiempo que nos lleva a identificarlo rápidamente. Pero claro, ustedes dirán, pero se puede equivocar porque a veces por diferentes circunstancias podemos generar un falso positivo, decir que sí, aunque realmente no lo sea. Hay otra forma de identificar que es el seguimiento a la llamada. Entonces, claro, si yo en la llamada estoy hablando que soy docente, que salí de la universidad, que me fui a la oficina, que fui a la rama judicial, es decir, el contenido de la llamada se contrasta y nos damos cuenta que todo corresponde a Ronald Sanabria. A partir de ahí se puede inferir su identidad por una idea de seguimiento o contraste de la información o del contenido de la llamada. Pero ya hablando de libertinaje probatorio, la Corte Suprema en los últimos años ha dicho, no está bien, no es suficiente que con la simple autoidentificación se pueda inferir que es la voz del acusado. Me explico. Me llaman del banco, me llaman del periódico El Espectador, me llaman de una empresa de inglés y me dicen ¿con quién hablo? Entonces yo respondo con Ronald Sanabria, y con simplemente eso pretender concluir que efectivamente es Ronald Sanabria, dice la Corte, eso no está bien, porque hoy en día los datos personales se encuentran muy fácilmente en internet y por tal motivo la persona que habla puede estar suplantándome. No es suficiente la autoidentificación. Para concluir este caso, que es de los más polémicos, se puede probar la identidad de la persona que habla de muchas maneras, pero no con especulaciones, no con libertinaje, sino hay que hacerlo racionalmente.
¿Cómo probamos que un objeto es cocaína? La prueba por definición es una prueba química de identificación de sustancias. Es por naturaleza la prueba. Sin embargo, en algunas ocasiones esa prueba ha tenido problemas en la producción y la Corte se ha visto en el reto de evaluar si las otras pruebas que están dentro del expediente podrían servir como fundamento para dar por probado ese hecho. Y la Corte excepcionalmente ha dicho, por supuesto que se podría en la medida que hay libertad probatoria. Entonces, por ejemplo, el conocimiento del policía captor. Bueno, no es un químico experto, pero es una persona que trabaja en una unidad antinarcóticos y que lleva años en la unidad y que lleva años teniendo contacto con esa sustancia. Y él dice que efectivamente del olor, de la textura, del tocamiento, perfectamente se concluye que se trata de una sustancia tipo cocaína. Y la Corte ha dicho, en razón a las características particulares del policía captor, es posible hacer esa inferencia. Visto estos tres ejemplos que la Corte Suprema ha estudiado, pasémonos rápidamente a las tarifas legales, o también llamado sistemas de pruebas tasadas. Si ustedes se dan cuenta, en la libertad probatoria, quien define el valor probatorio de una prueba es el juez en cada caso en concreto. Es decir, el valor probatorio, la capacidad de probar no es abstracta, no viene determinada por la ley, sino que se debe evaluar en el caso en particular, es concreta. En cambio, lo que supone la tarifa legal es que la ley o la norma jurídica abstracta, impersonal y general fija el valor probatorio de una prueba para demostrar un hecho. El legislador se intromete en el ejercicio de la valoración probatoria. Se inmiscuye y de alguna manera reemplaza la labor del juez en este punto. Y lo hace, obviamente, con la herramienta del legislador, que es creando normas jurídicas mediante la ley. No sobra decir que también pueden haber tarifas legales creadas por actos administrativos o vía precedente judicial, pero por excelencia es la ley. Entonces, vamos a dar una definición de tarifa legal. La tarifa legal es una regla jurídica que fija en abstracto, eso de abstracto es una redundancia, pero lo digo para que quede claro, en abstracto, el valor probatorio de una prueba para demostrar un hecho. La doctrina ha señalado que esa fijación se puede hacer de dos maneras, en positivo o en negativo. Voy a explicar cómo se da en cada una de estas dos formas. Cuando es en positivo, lo que la regla hace es indicar con qué hecho, o mejor, con qué prueba se demuestra determinado hecho. La doctrina ha indicado que esa fijación de las tarifas legales se puede presentar de dos maneras, tanto en positivo como en negativo. Empiezo por negativo, que es la más sencilla de explicar. En negativo, se llamaría tarifa legal negativa, lo que hace el legislador es excluir el valor probatorio de una prueba en concreto. El legislador dice, por ejemplo, esta prueba no sirve para demostrar los hechos. Algunos ejemplos históricos y luego uno que actualmente está en Colombia. Históricamente, el dicho de los niños menores de 14 años no sirven como prueba. Esa regla estuvo contemplada en el Código Procesal Civil en Colombia. Entonces, fíjense, en abstracto, el legislador dice los menores de 14 años no son prueba, no comparecen como prueba en un proceso judicial. Lo excluye en abstracto. Otro ejemplo, que ya es más remoto, es una persona condenada no sirve como prueba testimonial. O uno histórico que, por supuesto, lamentamos, pero es el dicho, una mujer no sirve como prueba testimonial. Obviamente en culturas patriarcales y machistas, superadas en gran medida hoy en día. Actualmente en Colombia, la Corte Suprema, Sala Penal, ha dicho que la prueba de referencia es una tarifa legal negativa, porque, como ustedes seguramente saben, no se puede condenar solo con prueba de referencia. Sin embargo, más adelante vamos a mirar que más que una tarifa legal negativa, lo que realmente hay es un estándar probatorio negativo. ¿Por qué? Porque la prueba de referencia sí se lleva al proceso, se valora. Lo que pasa es que no es suficiente para poder condenar. Diferente a la regla de los menores de 14 años, que no permitía que el niño fuera. Y si a algún juez se le daba por llevarlo, su dicho no tenía ningún valor probatorio. Su dicho carecía de valor probatorio en razón a la tarifa legal negativa. En cambio, la prueba de referencia sí se valora, sí tiene valor. Lo que pasa es que no es suficiente. Es un problema más de valoración, no de tarifa legal negativa.
Ahora, en tarifa legal positiva, que es las que más se utilizan, las que más se presentan, lo que hace el legislador es señalar, indicar que para la demostración de un hecho se debe siempre contar con un elemento de conocimiento, con una prueba en concreto. Establece una relación entre la demostración de hecho y la prueba. Si la prueba no está dentro del expediente, el juzgador no podrá dar por probado el hecho. Esa es la idea de tarifa legal positiva. Ejemplos históricos de tarifas legales positivas. Para dar por probado un hecho se requiere como mínimo el dicho de 3 personas que de forma concordante o convergente lo manifiesten. Entonces lo tarifa porque dice con 3. ¿Qué pasa si van 2, profesor, o va 1? No, no se puede. Por más creíble que sea. Se requieren 3 y que lo digan de forma concordante y convergente. Ejemplos históricos. El dicho de un sacerdote hace plena prueba de su manifestación, porque él no va a mentir y él no va a manifestar algo que no corresponda con la realidad. Obviamente una regla fundamentada en una visión religiosa cuando se entremezclaba religión con Estado. En Colombia se utiliza una expresión que se llama pruebas solemnes. La idea de la prueba solemne es en realidad de fondo lo mismo que una tarifa legal positiva. La diferencia es que la prueba solemne viene en razón a una preocupación de derecho sustancial, pero la consecuencia de las pruebas solemnes es que a nivel probatorio procesal generan una tarifa legal positiva. Pongo varios ejemplos, por favor la mayor atención. ¿Cómo se prueba en Colombia la propiedad de un bien inmueble? Hay una prueba solemne, se necesita el certificado de libertad y tradición. No se prueba de ninguna otra manera. Esa necesidad viene del derecho sustantivo, del derecho civil de bienes. Y por eso se le llama prueba solemne. Pero la consecuencia en términos probatorios es que un juez solamente va a poder dar por probado la propiedad de un bien inmueble si dentro del expediente obra ese certificado. De lo contrario, no se puede. Segundo ejemplo, atención por favor. ¿Cómo se prueba un negocio de compraventa sobre un bien inmueble? Se necesita el negocio de compraventa, ya no el certificado, ya no la propiedad, el negocio de compraventa. Se necesita un documento solemne. La escritura pública debidamente realizada ante notario. Esa necesidad viene del derecho sustantivo, pero la consecuencia es que dentro del proceso un juez solamente puede dar por probado ese hecho institucional, ese negocio jurídico, si está la escritura dentro del expediente. No que si hay un documento privado, hay una llamada, hay unos WhatsApp, hay una confesión, por ejemplo, las dos partes aceptan que hicieron una compraventa, pero no está la escritura. No, está tarifado, se necesita la escritura pública dentro del expediente. Y así hay muchos ejemplos dependiendo de cada especialidad. Otro ejemplo, ya para finalizar el tema, es el estado civil de las personas. ¿Cómo demuestro que una persona tiene una relación, por ejemplo, de cónyuges con otro o con otra? Se necesita el estado civil de las personas, que es un documento que el Estado expide. De lo contrario, no se puede dar ese hecho como probado dentro del proceso judicial. Profe, en caso de que para que una persona se pueda casar, pero que ya haya estado casada anteriormente, se necesita el acta de divorcio, ¿no? Entonces eso entraría como tarifa legal, como... Sí, el tema del divorcio es una forma como se afecta al estado civil de las personas y bajo ese entendido está sometido a una prueba solemne. Digamos, la condición de divorciado necesita que haya sido reconocida por el Estado, las implicaciones jurídicas del estado de divorcio, ¿no? En todo el tema sobre todo a nivel patrimonial. Y para que tenga esa condición necesita prueba solemne y dentro de un proceso judicial, en consecuencia, si se requiere ese hecho, hay que tener ese documento dentro del expediente. Es otro ejemplo de prueba solemne o de tarifa legal. Profe, esto para demostrar que una persona es mayor de edad, ¿puede demostrarse como tarifa legal que la persona no es menor de edad? O sea, ¿podría mostrarse lo contrario a esto? Por favor, préstenme atención a esta respuesta porque aunque es aparentemente sencilla, digamos, esconde una problemática interesante y que solamente con atención uno se puede percatar. ¿Qué es lo que me interesa probar? La condición de mayor de edad como un reconocimiento del Estado para las implicaciones jurídicas de derechos y obligaciones y deberes que tiene un mayor de edad. Por poner un ejemplo, si soy mayor de edad cuando cometo un delito me voy con el régimen ordinario penal. Si soy menor de edad me voy con el régimen para adolescentes, que es mucho más benigno. Entonces, si a mí lo que me interesa probar es la condición de mayor de edad como una figura jurídica, efectivamente hay tarifa legal. Se tendría que demostrar con el acta de nacimiento o con la cédula que replica el acta de nacimiento. Y a partir de ahí digo, usted cometió el delito o se probó que usted cometió el delito siendo mayor de edad. Pero si en cambio lo que necesito probar no es tanto el reconocimiento jurídico,
de la mayoría de edad, sino la edad biológica, me interesa eso, pues la edad biológica sí está sometido a libertad probatoria. Claro, normalmente las cosas van de la mano. Normalmente la edad que el Estado nos establece es la misma que la biológica, porque eso es lo ideal, pero no siempre. Sobre todo en países como nosotros, que tienen muchas zonas remotas y alejadas de las estructuras de la institucionalidad, pues puedes pasar perfectamente que una persona haya nacido previamente y solamente haya sido reconocida su nacimiento un año después por el Estado o hasta año y medio. Me han dicho que incluso 2 años, pero lo difícil es que ya en 2 años pues la persona ya es visualmente más grande. Pero me dicen que a veces en las notarías no ven al menor, sino solamente dan sus datos y lo reconocen, hacen las actas de nacido vivo. Entonces, a partir de ahí, si lo que le importa a usted es la edad biológica, usted podría demostrarlo en libertad probatoria. Para ir a un ejemplo, si yo lo que quiero demostrar es que la persona no tenía más de 14 años cuando hizo el acto sexual para un caso penal de acceso carnal violento con menor de 14 años. Yo digo, ella aunque tiene 13 años y algo según el acta de nacimiento del Estado, realmente ella tenía 15, 16 porque ella nació biológicamente antes. Usted como defensa, usted quiere probar es la edad biológica, no la edad reconocida por el derecho. Y bajo ese entendido usted podría hacerlo en libertad probatoria. Entonces lo que los autores han dicho es, tienen que diferenciar qué es lo que quieren probar, el hecho institucional que está sometido a prueba solemne, que ahí sí le toca allegar la prueba que el derecho establece, o usted lo que quiere probar es el hecho natural que puede ser discordante al hecho institucional. Si es el hecho natural, está sometido a libertad probatoria. Bueno, es una pregunta muy difícil que me lleva a las cuerdas del cuadrilátero, porque hasta donde yo sé, no hay un pronunciamiento de la Corte Suprema. Ubico la pregunta en materia penal en un caso de acceso carnal con menor de 14 años. Entonces, como no hay pronunciamiento de la Corte, pues es objeto a debate. Mi opinión, bajo el estudio y la justificación de la invalidez del consentimiento de los menores de 14 años, que está justificada en una cuestión psicológica. La idea es que el ser humano, más o menos a partir de los 14 años, un poquito antes, un poquito después, eso depende mucho también de la formación, pero más o menos a partir de ahí puede hacer de una forma más racional los juicios sobre qué está bien y qué está mal. Y puede hacer ejercicios de proyección, no solamente vivir el instante, sino lo que uno desea a futuro y proyectar una estrategia para alcanzar lo que uno quiere. Esos ejercicios que uno los hace constantemente, usualmente a esa edad se pueden hacer. Antes el niño, el de 10, el de 7 años, vive más al instante. Se preocupa por lo que quiere en el momento. No se proyecta y no traza una estrategia para alcanzar una meta. Entonces, como la justificación es psicológica, mi posición es que lo importante de ese delito no es la edad estatal, la edad reconocida por el Estado, sino la edad biológica. Por tal motivo, aunque por el Estado, debido al certificado de nacimiento y a su tarjeta de identidad, tenga 13 años y 9 meses, si yo logro demostrar que tenía 16, debe ser absuelta la persona, porque la idea es que psicológicamente hablando, sí tenía consentimiento, por la avanzada que tenía. Insisto, pero es discutible. Habrá quien me fije y diga, no, tarifa legal, esos razonamientos que usted hace no son correctos. Sería una posición más legalista. La mía es una posición más pensada en la función de la norma. ¿Por qué se dice que los menores de 14 años no consienten? Y debido a la respuesta, considero que lo importante es la edad biológica. Una última cosa para avanzar de tema, que sería cómo se relaciona la libertad probatoria con la tarifa legal. Por favor, yo quiero que no se vayan con la idea de que son sistemas antagónicos, que les confieso fue una idea que yo tuve durante mi pregrado y los primeros años de mi ejercicio profesional. Entonces, un estado elige una o la otra, porque de alguna manera sí me lo explicaron en pregrado. Lo cierto es que no. Es imposible un sistema 100% tarifado, porque es imposible que el legislador contemple todas las tarifas legales que se requieren para dar por probado hechos dentro de un proceso judicial. Debido a las limitaciones del legislador, no sería posible. Entonces, lo que realmente ha existido a lo largo de la historia son sistemas que tienen una base de libertad probatoria, pero utilizan más o menos tarifas legales. O sea, siempre hay una entremezcla y siempre la base es la libertad probatoria. Lo que sucede es que hay regímenes probatorios muy tarifados. Por ejemplo, el Código Judicial del 30 era muy tarifado. O el Código actual chileno es muy tarifado. En cambio, hoy en día, el Código General del Proceso, pero sobre todo el Código Procesal Penal, tiene una base tremenda de libertad probatoria. Y solamente por excepción
contadas con los dedos de las manos, tarifas legales. Cabe la pena reflexionar cuáles son las ventajas y las desventajas de la libertad probatoria y de la tarifa legal. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo de cada uno de los sistemas? ¿Qué es lo mejor que tiene la tarifa legal? Que genera mucha seguridad jurídica. El funcionamiento del derecho es previsible. Si se dijera una regla que solamente se puede probar que un objeto corresponde a un tipo de estupefaciente con la prueba definitiva química, eso nos llevaría a una seguridad jurídica de que podemos anticiparnos cuando un juez condenaría o absolvería a una persona, o al menos daría por probado ese hecho. Eso es lo mejor de la tarifa legal. Pero lo peor es que como es una regla del todo o nada, es una regla absoluta, se configura o no, puede generar demasiados falsos positivos, puede generar decisiones injustas. Por ejemplo, si se dijera, se requiere que 3 personas, para dar por probado un hecho, se requiere que como mínimo 3 personas lo asientan, lo aseguren. Entonces, cuando haya 1 o 2 que lo digan, que lo expresen, el juez dice, no puedo, discúlpeme, solamente hay 2, no cumple la regla. O a la inversa, puede ocurrir que estén los 3, pero estén mintiendo deliberadamente. Entonces el juez dice, pues no lo sé, pero lo están diciendo de forma segura. Entonces, la tarifa legal, aunque es previsible, en la medida que es una regla absoluta, puede generar muchos falsos positivos. Listo. Ahora, ¿qué es lo bueno de la libertad probatoria? Pues precisamente el antónimo de esto malo, que el juez le aplica racionalidad y puede basarse en las particularidades de cada caso para tomar una decisión acorde a las necesidades del caso, más apropiadas al caso. Por ejemplo, preguntarse por qué no está la prueba química. Entonces, por ejemplo, había una falla en el laboratorio, el químico no estaba de luto, falleció, bueno, tantas razones que podrían alegarse. O por un tema de producción probatoria que analizamos hace algún momento. ¿O por qué solamente hay un solo testigo? Porque es que el delito ocurrió o el hecho ocurrió a puerta cerrada. Es un tema sexual o es el hombre que encerró a la mujer para gritarla, en fin. Eso es lo bueno, que se evalúa las partes del caso. ¿Qué es lo malo? Que no es tan previsible. Porque por más que estudiemos mucho la razón y los elementos, la sana crítica, etcétera, pues hay un margen de discrecionalidad. Entonces, ¿será suficiente que una persona en una llamada diga, yo me llamo Ronald Sanabria, me identifico con cédula, yo digo la cédula tal y tengo tarjeta profesional tal? O sea, doy no solamente mi nombre, sino doy muchos más datos que mi nombre. ¿Será suficiente eso para dar por probado que quien estaba hablando era Ronald Sanabria? Entonces, ¿podrá que un juez diga sí, porque dio demasiados datos? Otro juez dirá no, porque esos datos se pueden conseguir relativamente fácilmente y puede haber suplantación. Entonces, al haber libertad probatoria, hay cierta discrecionalidad. Entonces, no hay tanta seguridad jurídica. Sin embargo, hoy en día los países y digamos la tendencia es a decir que es mucho mejor la libertad probatoria y construir otros filtros de control, como mejorar la valoración probatoria, permitir recursos, por ejemplo, de apelación, casación, tutelas, y que las tarifas legales funcionen como una excepción, sobre todo cuando por razones de seguridad jurídica a nivel estatal se requiere. Por ejemplo, si el Estado quiere tener un control de la propiedad, quién es propietario o no, pues es lógico que fije una prueba solemne, que no quede como tan abierto para que el Estado pueda cobrar impuestos, pueda hacer el control de la economía. Entonces, una tarifa legal puede generar un desequilibrio probatorio, sí, una decisión injusta, sí, pero la libertad probatoria también, si se entiende como libertinaje probatorio, también. Cada uno tiene sus problemas. Hoy la tendencia es esa y tenemos que construir un mejor sistema a partir de esa tendencia. Obviamente con mucha precaución, pero entendiendo por qué fuimos hacia allá. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rsanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.